La libertad no admite censura. Esto es algo evidente. No estamos en los tiempos de Hegel, este gran filósofo alemán que creó obras filosóficas extraordinarias y que, pues, en una parte de su vida escribió también artículos periodísticos de tipo político sobre los años 1820, 25, 30, ya que murió en 1831, y realmente eran artículos políticos sobre el régimen británico, el régimen democrático de Gran Bretaña, en relación con la Constitución y el parlamentarismo inglés del primer tercio del siglo XIX. Y era sometido Hegel, con sus artículos, a la censura prusiana, una censura que corregía sus artículos y a veces los modificaba de tal manera que eran más revolucionarios o más reformistas de lo que deseaba el propio gobierno prusiano y de lo que incluso había escrito el propio Hegel. No estamos en esa época. Tiene que haber libertad de comunicación, libertad expresiva en todos los medios de comunicación. ¿Cómo se decide qué es un medio de comunicación? Pues ya existen definiciones explícitas, claras y precisas de lo que es un medio de comunicación. Puede haber medios de comunicación masivos, otros que no son masivos. En ese sentido, eso ya está definido, diríamos, de una manera muy clara y por lo tanto no hay que volver a redefinirlo. Y sobre todo no puede ser redefinido a través de lo que diga el gobierno, un gobierno que pretende que todos los medios de comunicación aplaudan sus decisiones y que estén de acuerdo con lo que dice el gobierno, porque eso sería la eliminación del pluralismo informativo y de la libertad informativa. En ese aspecto, realmente el gobierno no tiene que introducirse en ese tipo de cuestiones, porque eso ya está establecido por la práctica propia de los medios de comunicación, por la prensa. Todos sabemos lo que es un medio de comunicación y no hace falta darle vueltas a lo que ya está establecido y fijado de una manera bastante clara y por tanto no hace falta insistir más en esa cuestión. ¿Debe un gobierno intervenir para que no haya bulos? Considero que no, por muchas razones. En principio hay que decir que los ciudadanos tienen una capacidad crítica que les sirve para saber si una noticia es un bulo o no, si es una fake news o no lo es. Y en cualquier caso puede haber otros medios de comunicación que se den cuenta de determinadas noticias que son bastante relevantes y que pueden ser bulos y que planteen sus sospechas al respecto o que de una forma ya firme y clara digan que es un bulo porque eso está comprobado ya. Por tanto, no es una tarea del gobierno precisamente buscar bulos para decirlo a los ciudadanos. Eso es una tarea de los medios de comunicación también. En ese sentido, el gobierno tiene que quedarse a gobernar, a tomar medidas sociales para mejorar la vida de los ciudadanos, resolver el problema, por ejemplo, de la sanidad pública en España, el problema de la vivienda, el problema del paro, etcétera, etcétera. De eso debe ocuparse el gobierno y no de buscar bulos, porque eso es una tarea que pueden hacer los propios ciudadanos y los propios medios de comunicación también. No puede haber control de los medios de comunicación porque en realidad la prensa debe ser libre y por supuesto se tiene que saber por parte de los ciudadanos quienes conforman los consejos de administración de los medios de comunicación, cuáles son, diríamos, las empresas que financian o la empresa que financia ese medio de comunicación. Todos esos datos deben ser conocidos por los ciudadanos. Eso es algo evidente, pero a partir de ahí, por supuesto, los medios de comunicación pueden ser independientes, pueden ser libres para pues analizar las noticias, para pues posicionarse a favor o en contra de las decisiones políticas del gobierno, como es lógico, por supuesto partiendo del respeto, de la veracidad, etcétera, de esas noticias que están dando, pero a partir de ahí siempre puede haber una libre crítica, no solamente por parte de los medios de comunicación, sino también por parte de todos los ciudadanos. Eso es lo lógico, eso es lo coherente y eso es lo que dicen los tratados internacionales, lo que dice la Unión Europea y lo que dice el sentido común también. La crisis humanitaria en Canarias, porque están llegando numerosos inmigrantes cada día, aproximadamente unos 200 diarios, es algo que Canarias no puede resistir durante mucho tiempo. En ese aspecto, España tiene que tomar cartas en el asunto, el gobierno español, y repartir esos inmigrantes por todo el territorio español, incluida Cataluña. Esto debería hacerse así por cuestiones humanitarias y realmente podemos considerar que son pues refugiados en el fondo estos inmigrantes porque huyen de las guerras, huyen de la pobreza extrema, huyen de una vida que no es realmente adecuada para ellos porque viven marginados, viven de forma pues insoportable y por lo tanto tienen que aspirar a una vida digna y por eso pues se lanzan a la aventura en pateras o en barcas para llegar a Europa y Canarias es un punto de inicio
diríamos, de ese camino hacia Europa. Querer controlar las redes sociales no es posible. Si, por ejemplo, el gobierno actual del PSOE, dirigido por Pedro Sánchez, quiere pues determinar los niveles de audiencia, los rankings de audiencia de los medios de comunicación, periódicos, diarios fundamentalmente, pero también televisiones, radios, etcétera, a través de, por ejemplo, también una valoración de los retweets, etcétera, eso es algo incontrolable. Twitter no se puede controlar. Hay millones y millones de personas que están abriendo y cerrando cuentas o, diríamos, colocando información o datos que pueden ser verdaderos o no verdaderos, desgraciadamente, y eso es algo que no se puede controlar, porque tendría que haber millones de personas dedicadas a ese control y eso no es posible. Solamente estamos hablando de la red de Twitter, esta red social, y esto se aplica a Facebook y a otras redes sociales que son también enormes. No hay que olvidar que Facebook son más de 3.000 millones de usuarios, por tanto eso es incontrolable y eso pues hay que saberlo.